Los premios Nika son el equivalente ruso a los premios Oscar, donde hay ternas y los ganadores reciben estatuillas. Y siempre hay un momento en la noche en el que se recuerda a famosos que fallecieron durante ese año. Y esta vez le tocó a Diana Ankudinova musicalizar ese momento. Siempre es un momento muy emotivo. La canción que va a cantar se llama Quiet Outpost. No la conozco realmente, así que si les parece, vamos juntos a ver el video. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, debo segmentar y analizar poco a poco. Музыка Эдуарда Артемьева, слова Олега Митяева, песня из кинофильма «Тихая застава». Исполняет Диана Анкудинова. Вернусь теперь не скоро, да вернусь ли наяву или во сне? Сколько в ожидании грусти, как в прощании насовсем. Bien, yo estoy leyendo unos subtítulos acá que no sé si están correctos del todo, pero son muy emotivos, la letra es muy sentida y Diana está cantando con un sentimiento increíble, está cantando con una voz mixta mayormente, todavía está reteniendo todo, no está dándolo al 100, no está no a media voz porque el cierre cordal se está escuchando completo, pero todavía está contenido eso, es más desde el sentimiento, está más desde el lado de la interpretación, lo que me parece correcto, no solo por el momento, ¿no?, tan emotivo, tan solemne, sino porque está iniciando también. Мы попали на разлом рая, нам покажется потом все, что было до и никогда уже к нам больше не вернется. ¡Qué dulzura, chicos! Por favor, lo que quería mencionar es que en esta zona, en este rango en el que está cantando, todavía en estos medios no se está escuchando esta voz tan polifónica que siempre le oímos, ¿no?, con este aire que se filtra constante, sino que se la está escuchando bastante más pura, un color de voz bastante más dulce, ¿no?, más un cierre cordal completo donde estamos escuchando ese agudo más puro en este caso. En cambio, esos graves que tiene ella ya recién escuchamos alguno por un momento donde se filtra ese aire y tiene esa personalidad increíble. Бегали босые в теплой синей, радуг струнами звеня.
A eso me refería exactamente. ¿Vieron lo que es esa voz? Que es algo inexplicable. No llega a ser una polifonía total porque no se están oyendo dos voces completamente, pero sí hay un sesgo, hay otra cosa que uno no llega a distinguir. Por momentos hemos escuchado en otras canciones una polifonía total, ¿no? Pero en este momento se está escuchando ese aire que le da un fondo tan particular, chicos, tan único. No hay otra voz como la de Diana, creo que no he oído nunca yo algo similar. Теперь дожди косые, все на вылет сквозь меня. Рано, как все рано пронеслось, рано, это рано только вскользь. Al escuchar esos graves con esta profundidad y ese aire, pareciera que cuando va a hacer este salto al agudo, al na, pareciera que ese agudo no lo va a poder dar tan sencillamente. Al venir de este grave que pareciera que está forzado, pareciera que no va a llegar a ese agudo, pero llega tan fácil que nos damos cuenta que es natural ese color de voz en ella, ¿no? No hay nada forzado justamente. Y es increíble. Es increíble. Uno cuanto más la escucha, más asombrado estoy realmente. И еще обнимет тот, кто долго ждет нас и больше не отпустит. Estamos escuchando también una segunda voz. Hay un corito que le están haciendo en ese momento. El na, 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 que no está ahí presente, pero lo estamos oyendo de fondo, ¿sí? Si escuchan bien, lo van a poder identificar. No es nada más la voz de ella, ¿sí? Ella tiene una polifonía natural, pero hay otra persona que está cantando junto con ella en ese momento. Попали на разлом, рая нам покажется потом. Все, что было до и никогда уже к нам больше не вернется. Uy, chicos, esa voz mixta, pero priorizando un poquito más los armónicos agudos. No llegó a ser una voz de cabeza completa, pero casi. Se escuchó hermosa, muy delicada, muy sentida. Me emocionó por un momento. Y justo encima había una persona emocionada, lo que fue doblemente emocionante, pero hermoso escucharla en ese lugar. Pasó la voz a casi esta voz de cabeza, ¿no? Una voz pasadita, bastante más delicada y se escuchó muy tierno, muy dulce. Un lugar hermoso, como les digo, fíjense que en esos agudos el aire casi desaparece. El cierre cordal pasa a ser completo y casi no hay nada de filtración de aire. Hermoso el color de voz que tiene en esa zona.
ver a tanta gente emocionada, porque veo que deben ser todos actores que han trabajado con ellos, ¿no? Imagino que no solo son actores, sino todo el cuerpo de trabajo, ¿no? Que trabaja en cine, pero han trabajado con muchísimas de esa gente, por eso vemos a muchos tan emocionados. Es un momento muy delicado siempre en la noche y me parece hermoso honrarlos de esta forma. La verdad es que es muy lindo tomarse ese tiempo. ¡Wow! Me encantó, una ejecución impecable lo que hizo. Realmente cantó en su voz de pecho, en su voz mixta, y en la mixta estuvimos con priorización de armónicos graves y armónicos agudos. Escuchamos un poquitito de esa voz de cabeza tan delicada. Me voy feliz porque la escuché en zonas que no la había escuchado cantar tanto antes. Siento que está cantando cada vez más hermoso, realmente está teniendo un conocimiento increíble de su aparato fonador y lo está transmitiendo de una forma hermosa también. La interpretación me llegó muchísimo y eso se valora toneladas. Muchas gracias por haberme recomendado esta canción y por haberme acompañado el día de hoy. Me gustó muchísimo ver este video y más junto a ustedes. Ya saben que si quieren que reaccione a más Diana Ankudinova o a cualquier otro artista, estoy leyendo en comentarios con qué canción. Si les gusta mi contenido, les voy a pedir que me ayuden dejándome su like, su comentario y suscribiéndose, activando la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. También pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!